Muy buenas tardes, sean bienvenidos al día IEEE. Les doy la más cordial bienvenida en nombre de la IEEE sección Monterrey. El día IEEE es un evento global que se lleva a cabo el primer martes de los meses de octubre. El día de hoy nos toca el 4 de octubre del 2022. Celebra el aniversario de la primera vez que los miembros de IEEE se reunieron para compartir sus ideas técnicas en 1884. El día de hoy hemos tenido un programa excelente y continuamos con nuestra siguiente ponencia. Soberanía nacional en energía eléctrica. 3 casos: Japón, Alemania y Francia. ¿Y México? Impartida por el doctor Federico Miramontes del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. El doctor Federico Miramontes es egresado del Tecnológico de Monterrey con el título de Ingeniero Mecánico Electricista en 1969 y en la Universidad de Pittsburgh con los grados Maestro en Ciencias en 1971 y Doctor en Filosofía 1976. Tiene 53 años dedicado a la enseñanza de Ingeniería Eléctrica. Fue director del programa de graduados en Ingeniería del Campus Monterrey de 1982 a 2006. Colaboró como director asociado de la División de Ingeniería y Arquitectura de 2006 a 2009. Al final de su gestión, entregó el programa de graduados con todos los posgrados registrados en el Padrón de Excelencia del CONACYT. Participó en la creación del consorcio empresarial vinculado con la maestría en ciencias con especialidad en ingeniería energética, que a la fecha ha graduado a más de 50 alumnos de posgrado. Actualmente imparte clases de licenciatura, posgrado como profesor emérito del Campus Monterrey. Bienvenido, doctor Federico Miramontes. Adelante, por favor, doctor. Muchas gracias a todos por estar en esta presentación. Le agradezco a nuestra presidenta Elsa Torres que cordialmente me haya invitado a dar esta presentación. Lo voy a hacer con mucho entusiasmo. Muy bien. ¿Por qué decidí trabajar un poquito en este tema recientemente? Bueno, pues la razón es muy sencilla. Es un tema que se está discutiendo en nuestro querido país. El día de hoy amanecemos con la noticia de que las consultas entre los miembros del Tratado de Libre Comercio, México, Canadá y Estados Unidos, sobre este tema de la soberanía nacional, todavía están en curso. Por lo tanto, yo espero que con esta presentación, por lo menos se vea otro punto de vista. Un punto de vista que tiene que ver con ver la situación un poquito atrás, ver otras cosas que están ocurriendo en el mundo. Yo me permití estudiar, sacar información de 3 grandes países muy desarrollados: Japón, Alemania y Francia. Para generar esta información, utilicé información principalmente de la OCDE, que son los informes que se generaron el año pasado con respecto al desarrollo energético de cada uno de estos países. Y luego me pregunté, ¿y México? ¿Qué está pasando? Veamos. Empiezo la presentación comentándoles unos conceptos que le escuché al doctor Hugo Rudnick. Él es un profesor muy importante de ingeniería eléctrica de la Universidad Católica de Santiago, en Chile.
Y él, en el 2013, dijo: para los próximos 50 años, los principales retos que enfrenta la humanidad son acceso a la energía, agua y alimentación, en ese orden. En aquel entonces la población tenía algo así como 7,200 millones de habitantes en 2013 y tiene programado llegar a 9,500 millones de habitantes en el año 2050. Y también añade: debe de haber una habilidad para lograr los accesos mencionados sin afectar el medio ambiente mientras se controla el cambio climático. Otro detalle importante: una manera de medir la riqueza de los países está en el Producto Interno Bruto por habitante. Y en esta gráfica, que se generó en el año 2015, se relaciona el consumo de energía per cápita en función del Producto Interno Bruto por habitante. Y rápidamente podemos ver que los países más desarrollados tienen un Producto Interno Bruto per cápita mayor. Pero también traen asociado un consumo de energía per cápita mayor. Y así podemos ver países como Estados Unidos, Alemania, Canadá, que tienen un Producto Interno Bruto alto, pero también viene asociado con un alto consumo de energía. Por otro lado, podemos ver a nuestro querido país, México. Aquí lo tenemos. De acuerdo con esta información, utilizando lo que ellos llaman dólares constantes internacionales, el Producto Interno Bruto de México andaba per cápita andaba alrededor de $20,000 y nuestro consumo energético anda más o menos de este nivel. Esto quiere decir que si México quiere desarrollarse y tener mejor desempeño económico, obviamente va a tenerse que mover a la derecha, pero también un poco hacia arriba. Muy bien. Comparemos cómo andamos con respecto a Japón, Alemania y Francia. Aquí les presento el caso de Japón. Japón es un país admirable. Tiene una población muy parecida a la de México. 126.5 millones de habitantes. Tiene un Producto Interno Bruto que es mayor que el de México. El de ellos es de 5.065 millones por 10 a la 6 millones de dólares. Japón consume alrededor de 896 millones de megawatts hora al año. Y tiene una demanda máxima de 164,890 megawatts. El precio de la energía eléctrica en Japón en el sector industrial anda del orden de $161.86 por megawatt hora y en el sector residencial $255.21 por megawatt hora. Veamos. Con esta gráfica se ve claramente el tamaño, la extensión territorial de Japón y la extensión territorial de México. Además, hay un comentario muy importante. Japón es un país rodeado por el mar, no cuenta con interconexiones eléctricas o gasoductos. Japón es un país que tiene 10 empresas que generan energía eléctrica. 9 de ellas están interconectadas en lo que es propiamente la parte territorial del país. Y además hay una empresa en las islas de Okinawa. Hay otro detalle muy importante. Una parte de Japón opera con una frecuencia de 50 Hz y la otra parte opera con una frecuencia de 60 Hz. Muy bien. ¿Qué más hay?
El 11 de marzo del año 2011 ocurrió un terremoto con tsunami de magnitud entre 9 y 9.1. Está considerado que este disturbio es uno de los 4 más grandes que se tienen registrados en el mundo desde el año de 1900. El disturbio dañó seriamente 3 de las 6 unidades de la planta nuclear de Fukushima. El Banco Mundial estimó los costos económicos en 235 billones de dólares. A la fecha, se tienen confirmados un fallecimiento causado por exposición a la radiación, 16 lesiones causadas por explosiones de hidrógeno y 2 trabajadores fueron hospitalizados por quemaduras causadas por la radiación. Japón, al igual que la mayoría de los países en el mundo, tiene un programa estratégico de energía. El programa estratégico de energía es revisado periódicamente por el gabinete del primer ministro. El 6º plan estratégico se revisó en octubre del año pasado, precedido por el primer ministro Fumio Kishida. Ese plan se conoce como S+3C. S viene de safety, seguridad energética, ambiente y eficiencia económica. El plan se desarrolla bajo la responsabilidad del Ministerio de Economía y Comercio e Industria. En el año 2016 se inició un proceso de desagregación de las 9 grandes empresas del sistema eléctrico. Ellos están transitando para manejar un mercado mayorista que le dé libertad al usuario final para obtener su energía eléctrica. Los objetivos finales del proceso son estos: mejorar la seguridad de suministro, aumentar la competencia, reducir los precios para el usuario final. Y esto también se aplica al mercado de gas natural. Como dije antes, las 10 empresas que son verticalmente integradas están pasando por un proceso donde tienen que competir en un mercado de energía. De tal manera que los usuarios tienen la libertad de escoger su proveedor de energía eléctrica. Y hay una comisión de vigilancia del mercado de electricidad y gas que revisa periódicamente la aplicación de las políticas. Cuando hablamos de soberanía energética en Japón, lo que yo estoy entendiendo es la mezcla de generación. Por mezcla de generación, lo que estamos viendo aquí es la manera como se deben de aplicar las diferentes tecnologías para satisfacer las necesidades del país. Entonces podemos ver que en el año fiscal de 2019 lo tenemos aquí, la mezcla de generación es como se muestra en la figura. 18% con energía renovable, 6% con energía nuclear, 37% con gas natural licuado, 32% con carbón y aceite y otros el 7%. Ojo, cuando ocurrió el desastre de Fukushima, todas las plantas nucleares de Japón fueron apagadas y sujetas a una revisión exhaustiva. En el año 2019 nada más se tenía el 6% de la generación con tecnología nuclear. Para el año 2030, las cosas van a cambiar. Fíjense muy bien cómo lo está proyectando el gobierno japonés en el ejercicio de su soberanía. Del 30 al 36% con tecnologías renovables. Pero están incluyendo el uso del hidrógeno y la amonía con un 1%.
La energía nuclear va a generar, a proporcionar alrededor del 20 al 22% de la energía que se requiere. La tecnología con gas natural licuado va a disminuir al 20%. El carbón lo van a bajar al 19%. Y otras tecnologías contaminantes al orden del 2%. Además, están inaugurando en este año una planta para reprocesar combustible nuclear que operará en una región que se llama Rokasho Mura, en la prefectura de Aomori. Qué interesante. Ese es Japón. La información que les acabo de compartir se puede encontrar en las referencias que presento en mi reporte. Veamos el caso de Alemania. Alemania tiene 83 millones de habitantes. Su Producto Interno Bruto es de 4.12 por 10 a la 6 millones de dólares. La energía que generaron en el año 2018 fue de 644 por 10 a la 6 megawatts hora. Alemania importa y exporta energía dentro de la Unión Europea. 48.7 por 10 a la 6 megawatts hora. Su capacidad instalada anda del orden de 215.500 megawatts. El precio de la energía está reportado para el sector industrial del orden de $173 por megawatt hora y en el sector residencial de $344 por megawatt hora. Como ven, alrededor de Alemania, pues hay muchos países con los que comercializan energía. Alemania exporta a Polonia, Checoslovaquia, Bélgica, Países Bajos, pero importa energía de Francia. La electricidad convencional en Alemania se produce con 4 grandes empresas. Una de ellas se llama E.ON, la otra RWE, otra se llama Vattenfall y NBBW. Además, hay un 25% que proviene de servicios públicos y dentro de ellos se incluye la energía renovable. El plan energético de Alemania, que se conoce como Energiewende, está transformando el sistema de energía eléctrica para lograr uno más eficiente, alimentado principalmente por fuentes de energía renovable y fuentes de baja producción de carbón. Ellos se han propuesto eliminar la generación de energía con tecnología nuclear a partir de este año. En 2018, el 35% de la energía se produjo con fuentes renovables. Allá por 1990, Alemania tenía alrededor de 25 generadores nucleares que producían la energía eléctrica que se utilizaba en el país. En el año de 1998, el gobierno acordó empezar a cerrar la generación de electricidad con tecnología nuclear. En el año 2002 se prohibió la construcción de reactores nuevos. En el año 2009, el gobierno alemán respaldó la energía nuclear como una tecnología puente hacia un futuro con bajo carbón. Y es muy importante ver que después del accidente de la planta de Fukushima, en el año 2011, el gobierno de la canciller Angela Merkel ordenó el cierre de la mitad de las plantas nucleares que estaban operando y el cierre total a partir de este año, 2022. Para poder generar la energía eléctrica que el país requiere, están utilizando tecnología con plantas de carbón. El año pasado, el 38% de la generación de electricidad se hizo con carbón. Y se tiene planeado que este combustible quede eliminado en el año 2038. Simultáneamente,
Ellos están en un proceso de eliminar las minas de carbón y están implementando planes para tomar en cuenta el empleo de los mineros que van a ser desplazados. Hasta recientemente, Alemania recibía una gran cantidad de gas natural de Rusia. Lo hacía a partir del gasoducto Nord Stream. Y además, este año se terminó la construcción del gasoducto Nord Stream 2. El gas natural liqueado le da una flexibilidad tremenda para operar plantas con ciclo combinado. Pero, desgraciadamente, la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania ha cambiado los escenarios. Yo en lo personal estoy esperando que salga la nueva información de la OTE para ver cómo están estos países tratando de modificar, adecuar sus políticas energéticas. Por lo que he podido observar, parece ser que Alemania se va a ver en la necesidad de incluir algunas plantas nucleares en el futuro próximo para poder cumplir con sus requisitos de generación de energía eléctrica. Otro detalle muy importante es que en Alemania se han instalado grandes parques eólicos en el Mar del Norte, pero el consumo fuerte de energía está en esta parte. Entonces resulta que para poder llevar la energía de un lado al otro del país, se tiene que reforzar el sistema de transmisión. Este sistema de transmisión es operado por 4 empresas: Amprion, TenneT, 50 Hz Transmission GmbH y Transcend BW. Hay una agencia federal de redes que se llama Bundesnetzagentur, que asegura la participación en el mercado sin discriminación. Y ellos coordinan el plan de crecimiento de la red, que también está a cargo del Ministerio de Asuntos Económicos y Uso de Energía. Como todavía no tienen la red operando como lo requiere el sistema eléctrico alemán, pues desgraciadamente a la hora de manejar grandes volúmenes de energía renovable, se produce volatilidad en los precios mayoristas de electricidad. Esto se tiene que ver con problemas de congestión de la red. En Alemania, el gobierno federal es el principal responsable de establecer la legislación sobre política energética. Los estados contribuyen a la configuración de la política energética a través del Parlamento Federal, Bundesrat, donde se elabora la legislación federal. Y la Agencia Federal de Redes de Electricidad, Gas, Telecomunicaciones, Correos y Ferrocarriles están metidos en una autoridad federal independiente. Alemania es una economía social de mercado y el principio rector de la política energética es que las intervenciones gubernamentales se minimicen y se utilicen solo si un mecanismo de mercado no existe o no funciona. En mi presentación hay también una lista de documentos que son muy valiosos para entender cómo opera el gobierno alemán en el sector de la generación de energía eléctrica. Aquí tenemos otro caso, Francia. Francia tiene una población de 65.43 millones. Su Producto Interno Bruto es de 2.82 por 10 a la 6 millones de dólares. La energía eléctrica que generó el año 2020 fue de 528 por 10 a la 6 megawatts hora. Exportaron 57.7 por 10 a la 6 megawatts hora. Su capacidad instalada anda del orden de 135,000
300 megawatts. Los precios de la energía en Francia son para el sector industrial $124 por megawatt hora y $214 por megawatt hora para el sector residencial. La historia de Francia es muy distinta a la de Alemania. Como resultado de la crisis petrolera de 1973, el primer ministro Pierre Mesmer arrancó el plan para generar electricidad con tecnología nuclear. En aquel entonces, la situación se resumió: en Francia no hay petróleo, pero hay ideas. El país cuenta con 56 reactores operando, 1 en construcción y 14 clausurados. Actualmente, 12 reactores están fuera de servicio, pasando por un proceso de revisión para evaluar la corrosión en las tuberías de los circuitos de enfriamiento. Con los reactores que están en operación, en Francia se produce el 71% de la electricidad. Las plantas nucleares son operadas por la empresa Electricidad de Francia, donde el gobierno francés es dueño del 85% de las acciones. En el puerto de La Hague hay una planta para reciclar combustible nuclear operado por una compañía que se llama Oran. Esta planta tiene capacidad para procesar 1,700 toneladas de desechos radiactivos por año. Aquí podemos ver la gama de tecnologías que se utilizan en Francia. Para el año 2020, como pueden ver, la tecnología nuclear dominó con el 70.6%. Tienen también tecnología hidroeléctrica, 11.2%. Y además está la energía eólica, utilizan gas natural, energía solar, tecnología con carbón, tecnología con petróleo, tecnología con biocombustible. Hasta antes de la guerra con Ucrania, ellos tenían planeado para el 2035 reducir la aportación de energía, generación de energía nuclear al 50%. Y también tienen planeado reducir totalmente las plantas que operan con carbón. En esta filmina se pueden ver los enlaces que tiene Francia. Los tiene con el Reino Unido, los tiene con Irlanda, los tiene con los países vecinos, de tal manera que el año 2020 le exportó a Italia 14.3 terawatts hora y así sucesivamente. La red de transmisión en Francia es operada por una empresa RTE que cubre todos los voltajes que están arriba de 63 kilovolts. Y esta empresa tiene una distribución accionaria. El 51% pertenece a Electricidad de Francia, el 29.9% a esta empresa y el 20% a la compañía de seguros CNP. Actualmente están llevando a cabo planes para mejorar las conexiones con el Reino Unido, con Irlanda, con Italia y con España. Electricidad de Francia fue fundada en 1946. En aquel entonces operaba como un monopolio en la generación de electricidad. Actualmente, Electricidad de Francia es una empresa multinacional que opera en Europa, América, Asia, Oriente Medio y África. Actualmente, entre otros proyectos, participa en la construcción de la planta nuclear de Hinkley Point C en el Reino Unido, que va a tener una capacidad de 3,200 megawatts. En el año de 1999, la Unión Europea generó una directiva para que la empresa comparta el 20% con su competencia.
En el año 2004, la empresa se convirtió en una empresa del Estado regido por la Ley de Sociedad Anónima. Pero en este año, 2022, la primer ministro Elizabeth Borne propuso la nacionalización completa de la empresa para atender el posible crecimiento de la generación nuclear en Francia. El año pasado, el Parlamento francés expresó sus prioridades. Mantener integrada la empresa EDF. Cuidar a los empleados del gobierno. Proteger a los consumidores de los brincos en los costos de energía. La empresa EDF se está reestructurando. En una parte se conoce con el nombre de EDF Blue y la otra parte EDF Verde. Y esta reestructuración tiene que ser revisada por la Comisión Europea, considerando principalmente los temas de competencia y los marcos regulatorios. En Francia opera una comisión reguladora de energía, muy respetada. Procura el beneficio a los consumidores finales, en consonancia con los objetivos de la política energética. Sus principios son independencia, transparencia e imparcialidad. Además, hay una autoridad francesa de competencia que previene y sanciona prácticas anticompetitivas en cualquier sector de la economía, incluyendo la electricidad y el gas. Todos los abusos de posiciones dominantes y prácticas anticompetitivas se informan y se procesan a través de la Comisión Reguladora de Energía. También en mi presentación aparece una lista de documentos que deben de ser consultados para poder aclarar mejor cómo opera el mercado de energía eléctrica en Francia. Muy bien. ¿Y en México? Bueno, pues en México tenemos una población similar a la de Japón, 130.26 millones de habitantes. Nuestro Producto Interno Bruto anda alrededor de 1.32 por 10 a la 6 millones de dólares. La energía eléctrica generada en el año 2020 fue de 315 por 10 a la 6 megawatts hora. La demanda máxima en el año 2020 fue de 46.722 megawatts hora. Y está reportado que nuestra capacidad instalada es de 89.479 megawatts. Lamentablemente no conseguí el precio de la energía eléctrica para el sector industrial y el sector residencial, considerando la metodología que utiliza la OCDE. Recientemente se ha cuestionado mucho la política energética del país. Recordemos que al inicio del año se trató de aprobar la nueva reforma energética del gobierno de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Esa reforma no fue aprobada por el Congreso de la Unión. Por lo tanto, sigue operando la reforma energética del 2013. En la reforma energética del 2013 hay un artículo muy importante, el artículo 25 constitucional. En este artículo se dice que las empresas como Comisión Federal de Electricidad y Pemex son empresas productivas del Estado. Esto quiere decir que Comisión Federal de Electricidad debe de operar como una empresa, como cualquier otra. Tiene una diferencia. El dueño de la empresa es el gobierno mexicano, pero debe de estar sujeta a las regulaciones vigentes en México. Auditorías, rendición de cuentas, etcétera, etcétera. Hay otro artículo
muy importante, que es el artículo 27 constitucional. Entre otras cosas, este artículo dice que corresponde exclusivamente a la nación, la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica. En estas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica. Además, tenemos el artículo 28 constitucional, que entre otras cosas dice que el Poder Ejecutivo contará con los órganos reguladores coordinados en materia energética denominados Comisión Nacional de Hidrocarburos y Comisión Reguladora de Energía. Entonces, cuando yo leo la Constitución, cuando leo los párrafos que les acabo de mostrar, me queda claro que la Comisión Federal de Electricidad debe ser una empresa productiva del Estado, que debe de cumplir con las políticas y la normativa vigente en México. ¿Qué quiere decir esto? Pues sus resultados tienen que reportarse a la Bolsa Mexicana de Valores. Tiene que estar sujeta a las auditorías de la Auditoría Federal de la Superior de la Federación. Tiene que cumplir con los requisitos de competencia fijados por los organismos mexicanos, pero también tiene que cumplir con la normativa de los tratados, especialmente el tratado TEMEC, que es el Tratado de Libre Comercio con México, Estados Unidos y Canadá. Entonces, cuando yo veo este escenario, digo, ¿por qué hay tanta discusión habiendo tantas necesidades en el país? Yo creo que la Comisión Federal de Electricidad podría ser una empresa productiva del Estado modelo. Pero hay otro detalle muy importante. En el PRODECEN de 2017 se reporta que en aquel entonces la inversión que se tiene que hacer en el sector eléctrico entre el año 2017 y 2031 anda del orden de 2.039 miles de millones de pesos. Es decir, es algo así como 2 billones de pesos. La cantidad de recursos que necesita el país para poderse hacer competitivo en los sectores de la industria, de la agricultura, de los servicios, requieren de una cantidad impresionante de capital. La única manera de conseguir ese dinero es abriendo el sector eléctrico como lo contempla la apertura, la vigencia de la reforma energética de 2013, según yo. Para darnos una idea de esos recursos, la parte de generación requerirá el 81% de la inversión, la distribución el 8% y la transmisión el 11%. Yo creo que los que implementaron la reforma energética en el año 2013 tenían muy claro que la generación es clave y que requiere una cantidad muy importante de recursos. Por eso está abierto a la competencia. Para ir concluyendo, yo digo que el acceso a la energía es un reto fundamental. Y eso tiene mucho que ver con el crecimiento de la población y la aspiración legítima para mejorar su bienestar.
En base a lo anterior, yo pienso que es fundamental que en México se utilice la soberanía nacional y la responsabilidad del Estado para definir el crecimiento del sector eléctrico, enfatizando la evolución de la mezcla de generación, considerando lineamientos como la COP, como la OCDE, en fin. Cuando hablamos de mezcla de generación, es muy importante que en México se hable de qué porcentaje debe de ser generado con diferentes tecnologías. Llámese tecnología renovable, llámese ciclos combinados, recurso hidráulico y otras tecnologías. Y al igual que lo están haciendo otros países en el mundo, en México también se tiene que contemplar el crecimiento de la generación utilizando tecnología nuclear. Todo esto lo debemos de hacer pensando en que a los ciudadanos, a la industria, hay que proporcionarle energía eléctrica sustentable, con el menor costo posible, la mejor calidad y la reducción de contaminantes. También en mi presentación pongo una lista de documentos que sirven para poder entender de dónde saqué la información que les acabo de compartir. Bueno, pues tenemos unos 10 minutos para contemplar algunas ideas, aclarar algunas dudas. Y mi función principal es sembrar una inquietud. Tenemos que ver el problema energético de México desde un ambiente un poquito más amplio y menos viciado por la politiquería, como dice nuestro presidente. Muchas gracias, doctor Federico Viramontes. A nombre de la sección IEEE, le agradezco su excelente ponencia. Y la buena noticia es que hay presentes grandes amigos suyos, el doctor Teófilo Ramos, el doctor Osvaldo Micheló, el doctor Armando Llamas, el profesor Jesús Báez. No sé si alguno de ellos quisiera tomar la palabra. También veo por ahí a Daniel Guillén. Sí. Gracias. Nada más un comentario. Es bastante agradable ver que se hagan este tipo de observaciones, sobre todo en el contexto en el que estamos viviendo. Puede haber perspectivas diferentes, pero al final tener un panorama general siempre ayuda para mejorar, ¿no? Entonces, muchas gracias, doctor. Yo creo que es un excelente análisis y qué bueno verlo en estos foros, ¿no? Gracias, Daniel. Adelante, Max, por favor. Muy buenas tardes a todos. Felicito a Federico por el brillante trabajo que desempeñó y admiro su preocupación para que en México exista pues, un sistema eléctrico semejante al de los países que tomó en comparación, Japón, Alemania y Francia. Pero pues desgraciadamente allá existen leyes y existen formas de gobierno muy diferentes a las que tenemos en México. Allá, por ejemplo, pues hablaba Federico que existe una economía democrática, social, en donde la población recibe muy buenos servicios por parte de los monopolios productivos de los países y reciben muy buena atención en todos los diferentes aspectos que en el caso de México pues no se respetan, ¿verdad? En México tenemos un gobierno pues muy
dicho muy republicano y supuestamente, y entre paréntesis, demócrata, pero pues no se compara con la sociedad, con las economías socialdemócratas de Europa. Yo he visitado esos países y desde hace muchos años yo estuve en contacto con el desarrollo eléctrico de Dinamarca, Alemania, Finlandia, Suecia, Noruega, etcétera. Y yo veía desde entonces pues, la generación de energía solar, la generación de energía eólica y la construcción de una serie de plantas muy limpias para producir la energía. Y acá en México, pues ahorita, por ejemplo, yo veo que algunas plantas están detenidas por problemas políticos, problemas legales, problemas de permisos y de concesiones, y eso es lo que está afectando el desarrollo de la energía eléctrica en México. Yo a Federico lo respeto, lo admiro y agradezco mucho que nos haya invitado a la presentación y realmente pues es mucha y muy buena la labor que ha desarrollado, pero yo quisiera que hubiera alguna manera de hacérsela llegar a la Secretaría de Creación de Energía, a la CREA, que parece ser que no funciona como debería funcionar. Y esa Comisión Reguladora de Energía pues debe tomar un papel muy importante pues para garantizarle a los mexicanos un buen servicio eléctrico. Felicidades, Federico, y a todos los participantes, pues un saludo y un gran abrazo. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias. Si no hay algún otro comentario, pues agradecemos su asistencia. Doctor Viramontes, por aquí menciona que fueron sus exalumnos hace 42 años. Entonces, le mandan muchos saludos. Muchas gracias. Sus exalumnos. Muy bien, nuestra última conferencia inicia en 9 minutos y voy a dejar conectado la liga Zoom. Gracias a todos, buenas noches.